Hola, vamos a ver hoy día gradientes y planos. Entonces, la, mm, la motivación de esto es encontrar la ecuación del plano tangente a una superficie. Bueno, que nosotros hemos visto superficies así, que son las gráficas de las funciones de R2 a R, una superficie cualquiera. Y lo que queremos es, en un punto dado, que aquí llamamos P, en ese punto encontrar el plano tangente. Es decir, un plano que pasa por ese punto y que está tocando solo en un punto a la superficie. Así que para encontrarlo, lo primero es que tenemos esta definición que hay dos curvas y queremos ver las rectas tangentes a esas curvas. Es decir, para que quede bien claro aquí en el dibujo, entonces usted tiene una superficie así, esa que se ve ahí en la parte de ahí, y tiene dos rectas tangentes, ya a las curvas que pasan por el A y por el B. Y lo que nosotros andamos buscando es la ecuación de esto. De ese plano. Entonces, sabiendo que además el plano pasa por el punto P, la otra información que tenemos es que pasa por ese punto y tendríamos que de alguna manera encontrar este vector normal. Entonces, si sabemos n, podemos encontrar la ecuación del plano. Basta saber n porque si supiéramos n, tendríamos n y un punto y podríamos hacer la ecuación normal del plano. Entonces, de alguna manera tenemos que sacar este n que está ahí.
Bien, entonces, vamos a trabajar con una superficie general, no de estas que son así como z igual a una función de a, b, porque no todas las superficies vienen dadas de esta manera, puede que venga de una manera implícita. Entonces la forma en que les voy a mostrar cómo se encuentra un plano tangente va a servir para cualquier superficie. Usted tiene que encontrar la expresión de la superficie siempre escrita como aparece acá, es decir, de esta manera. Bien, para obtener el plano tangente a una superficie que esté escrita de esa manera, vamos a pensar en un punto ABC que pertenece a la superficie, y C, la curva contenida en S que pasa por P, definida por esa función vectorial. Entonces, esa es cualquier curva que está pasando por ese punto ABC. ¿Ya? Suponga usted tiene aquí la superficie, y tiene un punto ABC aquí. Y esto que ve acá, esta curva, es una curva cualquiera que pasa por el punto ABC. Entonces vamos a representar esa curva que está pasando por el punto ABC dentro de esta superficie. Y los puntos que están sobre esa curva y que pertenecen a la superficie, entonces se pueden evaluar dentro de la superficie que tenemos en la ecuación de arriba, generando esta ecuación que ven aquí abajo. De esta forma, los puntos sobre la curva valen eso. Entonces, guardando esta ecuación, lo que vamos a hacer es diferenciar esta f que acabamos de evaluar. Un diagrama aquí de cómo se puede encontrar las derivadas de esta función. Recuerden que el f evaluado dentro de la curva es f de xt, it y zt igual a 0. Entonces, si quiero derivar esto, la derivada se hace mediante este diagrama de regla de la cadena, como ven ahí. El resultado va a ser que me va a quedar fx por xt más fi por y' en t más fz por z' en t. Todo es igual a 0. Eso es lo que obtenemos de este diagrama de derivar con regla de la cadena. Y ahora nos vamos a ir acercando a la definición que queremos. Ya entonces la tengo escrita ahí. Y esto se puede representar como la derivada de la curva producto punto con el gradiente de la función. Eso quiere decir lo siguiente. Este resultado es muy importante porque quiere decir que el gradiente es ortogonal a la recta tangente. Y específicamente a cualquier recta tangente. Eso es lo interesante. Entonces, en el diagrama que nosotros estábamos viendo, estábamos tratando de encontrar el vector normal,
Y resulta que lo que nos está diciendo esto es que ese vector normal que andábamos buscando para poder encontrar la ecuación del plano es justamente el gradiente, porque es el gradiente el que es ortogonal a cualquier recta tangente que esté dentro de esta superficie. Así que el gradiente es la clave para poder encontrar el plano tangente a una superficie. Recuerden que el gradiente es esto de acá, es este vector que es fx, fi, fz. Ya cada una de las f, o sea, la f derivada con cada una de sus variables. Bien, entonces aquí aparecen las dos conclusiones que estamos sacando. El gradiente en P es ortogonal al vector tangente en toda curva contenida en S. Y además, todas las rectas tangentes en P están en un plano que es normal al gradiente de f en P y contiene a P. En otras palabras, este gradiente, el gradiente de la función, es el vector normal que ando buscando para encontrar el plano tangente de mi superficie. Bien, vamos a llevar esto a cabo entonces. Tenemos la primera definición para encontrar el plano tangente, que es la ecuación del plano tangente en una superficie, y es prácticamente evaluar el gradiente en el punto ABC, donde quiero sacar la superficie, por x menos x y z menos el punto, ¿ya? Es decir, te va a tener que hacer esto. En la ecuación de arriba yo la tengo desarrollada, pero esa es esto de aquí, el gradiente en ABC, producto punto con x y z menos a, b, c igual 0. Este es el plano tangente en ABC de una superficie. Ya, vamos a ocupar esta definición. Por ejemplo, acá. Quiero sacar la ecuación del plano, como ven ahí, de esta función que es z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado en el punto 1, 1, 2. Yo aquí le representé en imagen lo que vamos a hacer, pero la idea es encontrar la ecuación de este plano.
Ya, ¿cómo encontramos la ecuación de este plano entonces? Ahora viene, vamos a aplicar directamente la fórmula que acabamos de aprender. Se la puede colocar acá. Por otro lado también tengo la función. Y importante, el punto donde queremos sacar el plano. ¿Ya? Porque si fuera en otro punto, notaría otro plano, por supuesto. Sumado, si ustedes quieren sacar el plano en este punto que está por acá, les va a dar la ecuación de otro plano, ¿por cierto? Este que está así. Pero nosotros queremos sacarlo en ese punto que es el 1, está aquí, que es el 1, 1, 2. Que es el que yo representé ahí en este dibujo. Además está representado el paraboloide también. Esta gráfica las pueden hacer en MATLAB, ¿ya? De hecho, vimos unas para cuando representábamos los planos tangentes en las antenas que estábamos haciendo en los laboratorios. Ya, tengo arriba la ecuación que vamos a aplicar, al medio la función y abajo el punto. Primero, tenemos que encontrar el gradiente de la función. Pero esa función está igualada a cero y la de arriba no, ¿cierto? Entonces, tengo que escribirla así primero. Pero no es tan difícil, basta que pase todo por un lado y lo igualo a cero. Miren que ahí pasa el z hacia el otro lado, entonces me quedo así. Ya podría igual pasar todo hacia acá, no importa cómo lo haga, va a quedar, siempre el plano no va a cambiar. Así que el gradiente sería la derivada de f respecto a x, que me queda menos 2x, la derivada de f respecto a y, que me queda menos 2y, y la derivada de f respecto a z, que me queda menos 1. Ya recuerden que este es fx, fi, fz. Ya, cada una de las derivadas parciales de f. Y ahora este gradiente lo evalúo en el punto. Considere que este es x, este es y ese es z. Entonces, si lo evalúo, me va a quedar el gradiente evaluado en 1, 1, 2, y sería menos 2, menos 2, menos 1. Ahí reemplacé el x y el y y el z. Entonces me quedó de esa manera. Ahí ya tengo el gradiente evaluado. Y ahora, para formar la ecuación que tengo ahí arriba, basta que multiplique cada una de estas de ahí, ¿cierto? Producto punto con esto que le estaba mostrando delante. Es decir, el gradiente de 1, 1, 2, producto punto. Me voy a anotar el título mejor primero. Ecuación normal del plano
Ahí. Tengo cada uno de los valores menos... no, perdón, eso no es así. Ahí. Cada uno menos el punto donde está. Recuerden que esto de aquí es x menos a, y menos b, z menos c. Y nuestro punto ABC es el 1, 1, 2. Ya, entonces aquí si multiplico, hago el producto punto, nos va a quedar, recuerden que este era así, resuelvo esto y encuentro la ecuación del plano. Entonces, esa es la ecuación del plano que tenemos en este dibujo que está ahí arriba. Esa ecuación que estamos buscando, que es la ecuación del plano tangente en el punto 1, 1, 2. Profe, ¿Sí? no es -6. ¿Menos 6? No, ¿Por no, qué no. qué sería menos 6? Profe, no me confundí, está bien, está bien. Ya, vean bien el desarrollo. Vamos a continuar enseguida.
Bien, entonces, unido a esto, vamos a ver la definición de la recta normal en una superficie. Entonces vimos cuál era la recta, la del plano tangente, y ahora vamos a ver la de la recta normal. Se fijan que cuando estábamos haciendo este dibujito del plano tangente, era una cosa así. Y sacamos la ecuación del plano que tocaba justo en un punto a nuestra superficie. Hasta ahí bien. La recta normal es la recta que pasa por ese punto rojo que está ahí, que es el punto ABC, y es una recta que va así. Entonces, por supuesto, su vector director es lo mismo que el normal del plano. Por eso llamamos a la ecuación simétrica que tenemos en esta parte. Esta ecuación simétrica que está acá. Así que para obtenerla, vamos a hacerla con este ejercicio aquí, que es esta esfera de radio 2. Y queremos sacar esa recta como se ve representada ahí, que pasa por el punto 1, 1. Nos falta el z, sí, así que eso lo vamos a tener que sacar en el ejercicio. Ahí tenemos el punto, la función y la ecuación. Ya, entonces, aquí igual necesitamos las derivadas fx, fy, fz. Voy a escribir el f como fx y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 igual 0. Y con esto, fx es 2x, fi es 2y, fz es 2z. Profe, ¿Sí? Dime. ¿podría subir un poquito para ver la pregunta? Sí, sí, ahí, eso.
Lo que queremos sacar es la recta Ah, normal. ya. Y queremos el plano tangente ahora. Ya, profe. Gracias. ¿Ya? Y esta ecuación que tengo acá es la ecuación de la recta normal. Así que mi función viene dada como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, pero que la puedo igualar a cero y ahí tengo mi f grande. Recuerden hacer eso cada vez que estén haciendo un ejercicio, ya sea de plano tangente o de recta normal. Pero necesito evaluar eso en el punto que estoy haciendo. El punto está incompleto porque le falta el z. Si el x es 1 y el y es 1, reemplazo estos dos para encontrar z en la ecuación. Tengo eso de ahí. Voy a ocupar el positivo, pero también la podemos hacer con el negativo, ¿ya? Entonces, fx nos queda como 2, fi nos queda como 2, y fz nos queda 2 raíz de 2. ¿Ya? Recuerden que este es el punto A, B, C. Y entonces ahora ya estamos listos para reemplazar en la ecuación de la recta normal. Nos quedaría x menos 1 dividido 2 igual y menos 1 dividido 2 igual z menos raíz de 2 dividido en 2 raíz de 2. Esta es la ecuación simétrica, pero puedo encontrar cualquiera de las otras ecuaciones. Recuerden que si igualamos todo eso a un t, tenemos la otra ecuación. Voy aquí a hacerle ese recuerdo de ecuaciones. Esta de aquí se llama ecuación simétrica. Pero de esta podemos pasar a la paramétrica así igual fácil, como igualando cada uno de estos a t. Y entonces ahí llego a que x es igual a 2t más 1 y es igual a 2t más 1 y z es igual a 2 raíz de 2 por t más raíz de 2.
Y esta de acá es la ecuación paramétrica que se escribe así. X igual 2t más 1, y igual 2t más 1, z igual 2 raíz de 2 por t más raíz de 2. ¿Ya? Ecuación paramétrica. Ahora, estas dos ecuaciones son idénticas, sí, ya es lo mismo escribir una la otra, pero, por ejemplo, si les pidieran la simétrica, lo dejan así tal cual está arriba, pero si por algún motivo les pidieran la paramétrica, la pueden pasar a la paramétrica desde la simétrica, ¿ya? Yo les te recuerdo que lo habíamos revisado cuando empezamos a hacer rectas. Aprovecho de contarles que mañana vamos a hacer una clase de ejercicios extra para el control del miércoles, ¿ya? Bueno, hay varias personas que me han escrito con dudas, entonces yo no puedo contestarlas, pero las estoy guardando porque justamente esas dudas las voy a resolver mañana, más las que puedan tener ustedes, no sé si quieren reunir otras cosas, me dicen, ¿ya? Y me parece que Francisca me había preguntado si las guías de Spini servían, sí, esas sirven harto porque tienen un nivel bueno, pero igual pueden encontrar ejercicios de más alto nivel en el libro PITA, de cálculo vectorial. ¿Ya? Yo tengo el link de eso, así que si alguien lo quiere, me lo puede pedir después de la clase. Yo le mando el link, lo puede descargar. Recuerden sí que entra hasta lo que vimos en la clase la semana pasada, esto no. Profe, ¿mañana va a resolver dudas? ¿Cómo era? Sí, mañana voy a dar una hora para que nos conectemos todos y veamos todas las dudas que tengan hasta ahora. Ya, profe. Igual si tienes alguna duda, por lo pronto me la puedes enviar para yo irla guardando y así al principio de mañana yo las tengo ya listas para resolverlas. Y acuérdense que el control igual que en la modalidad anterior, ¿ya? Yo le envío un link a su correo, usted responde el control. Bueno, la otra vez salió súper bien porque en realidad todos pudieron subir. Ya. El estudio de los planos tangentes también va relacionado con lo que el tema principal de la clase hoy día, que es adentrarnos en los máximos y mínimos de una función de varias variables. Entonces vamos a empezar a hablar de extremos, relativos y absolutos. Mm, es que el Google Forms solamente se pueden subir archivos. Aunque no hay como una hora así de tope, tope. O sea, si te pasa 5 minutos no pasa nada. ¿Ya?
Yo le recomiendo, en el caso, por ejemplo, tuyo, Diego, que puedes tener problemas con internet, que estés comunicado conmigo mañana en el control. O sea, que empieces a subir los archivos no a la última, al último minuto, sino que de antes para que si te pudiera pasar algo así, por último podemos solucionarlo en el momento. Sí, ya por lo menos, bueno, el último control que nos queda, así que ya vamos a ir terminando este semestre. Ya, ¿qué es un extremo absoluto, un extremo relativo? Bueno, ¿se acuerdan que en cálculo uno ustedes calculaban el máximo y el mínimo de una función, pero de una variable? Cuando tenía una variable encontraban dónde estaba el punto más alto y más chico de una función así. Acá vamos a hacer lo mismo, pero con las superficies. Entonces imagínense que, y no solamente con superficies, con cualquiera, pero con la superficie le puedo representar bien qué queremos hacer. Entonces imagínense que yo tengo acá una función así, y nuestro objetivo va a ser encontrar el punto más alto de esta función. Por ejemplo, ese sería el máximo. O podríamos tener una función, una superficie que sea de otra forma, donde estaríamos interesados en encontrar el mínimo de la función. Entonces, aquel punto es o el punto más alto de una superficie o el punto más bajo. Algo parecido también a lo que es cierto, como les contaba, las funciones de una variable donde tenemos que encontrar el punto más alto o el punto más bajo de una curva. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, tenemos estas dos definiciones, que es lo que les contaba recién, pero de manera más formal, que sería un máximo relativo y un mínimo relativo de la función. Un máximo relativo es un punto que está por sobre todos los demás, y un mínimo relativo es por lo que está por abajo de todos los demás, pero siempre en un entorno, ¿ya? Se pueden tener varios mínimos, porque depende como de un sector donde yo esté evaluando. Después de todos estos mínimos hay un gran mínimo, ¿cierto? Que puede haber como un mínimo, el mínimo de los mínimos, que sería como el más chico. Bien, entonces, para poder hablar de máximo y mínimo, vamos a introducir varios temas. Ya vamos a ir de a uno. Este que les voy a mostrar acá se llama la matriz hessiana. Y es una matriz que se forma con las derivadas parciales de segundo orden de una función. Todas las derivadas parciales de segundo orden.
Así como la definición está, es un poco compleja de evaluar, pero si les muestro cómo sería esto, van a ver qué sería la matriz hessiana. Entonces, antes de partir con este ejemplo, les voy a mostrar qué sería. Vamos a ver aquí matriz hessiana. Entonces, por ejemplo, si una función fuera de dos variables, la matriz tendría, sería dimensión de 2 por 2, sería una cosa así. Voy a usar la otra notación que es mucho más cómoda para esto, ¿ya? Como fxx. Se entiende que esa es la derivada de f dos veces respecto a x, fxy, fix, fii. Ahí están todas las segundas derivadas de la función. Y cuando tengo tres variables, esto quedaría como fxx, fii, fzz. Ahí. Y ahí estarían todas las segundas derivadas de esa función. Y por supuesto, así va cambiando la matriz hessiana, ¿ya? Se fijan que una cosa para encontrar bien la matriz hessiana es que la diagonal tiene las segundas derivadas de la misma variable. Y luego, cruzadas, tengo, por ejemplo, entre las segundas derivadas de la x, tengo la xy, ahí, y la z, ¿cierto? Y la otra que son esas ahí. ¿Ya? Una manera más práctica de recordar cómo sería la matriz hessiana. Bien, el ejercicio nos dice que encontremos la matriz hessiana de esto. Yo lo voy a copiar aquí. Y en un punto en específico en ese. Así que necesito, voy a guiarme por la matriz hessiana que vemos ahí arriba, que es la de tres variables. Está acá. La voy a encontrar primero y después la voy a evaluar. Entonces, tengo que f de x es igual a 2x, f de y es igual a menos y, f de z es igual a 3z cuadrado. F de xx es igual a 2, f de y es igual a menos 1, y f de zz es igual a 6z. Ahí derivé segunda vez. Y ahora cruzado, f de xy es igual a 0, f de y z es igual a 0, y f de xz es igual a 0. Y ahí están las derivadas cruzadas. Por supuesto las calculo una vez porque son iguales, ¿ya? Recuerden que eso es lo mismo que f de ix. Valen lo mismo. Una vez que ya tengo todas estas derivadas, ahora tengo que ir a evaluar.
Sí, po. Es como la segunda derivada de x, como ya lo habíamos derivado una vez, nos quedó 2x, Diego, y después la volvimos a derivar con x y nos queda 2. Y recuerden que la y con x es tomar la primera derivada con x, derivarla con y, pero ahí no tiene y, así que me queda 0. Las voy a colocar dentro de la matriz. Sería 2 menos 1, 6z, sale 0, 0. Ahí. Y ahí ya tengo la matriz hessiana, pero todavía no está evaluada en el punto que quiero evaluarla, que es el 1, 1, 2. Bien, entonces evaluamos. Bueno, solo el z hay que evaluarlo porque el resto está fijo. Y ahí tenemos entonces la matriz. ¿Ya? ¿Está? Bien, ¿tiene alguna pregunta? También el desarrollo, que les quede claro que es la matriz hessiana. Profe, Dígame. podría bajar un poco que se me desconectó el internet, entonces no vi el ejercicio para tomarle fotos y pasarlo limpio. Sí, obvio. Gracias. Ok. Ya, vamos a continuar el miércoles en el laboratorio. Voy a seguir con alguna parte. Vamos a mostrar máximos y mínimos con el MATLAB.
Yo les voy a ir mostrando para que lo vayan viendo y les voy dando los códigos. Y ya vamos a tener el control. Así que acuérdense de eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Profe, mañana ¿a qué hora va a estar resolviendo dudas? Voy a mandar en un ratito más un correo, pero yo creo, Bastián, que como entre 7 y 9. Ya, profe. ¿Ya? Ya. En un ratito les voy a subir esta clase igual para que la tengan. Y ahí nos estamos viendo el miércoles. Bueno, mañana en realidad. Mañana nos vamos a ver porque mañana vamos a juntarnos para dudas. ¿Ya? Que estén bien. Nos vemos.